Estamos aquí en Café Democrático con el médico psiquiatra, el doctor Jorge Telles, de la Asociación Colombiana contra la Depresión y el Pánico, por ahora. Más tarde puede ser contra la angustia, pero esos dos temas están asociados. Y preguntaba yo, doctor Telles, ese tema de la depresión, si tiene escalas, si hay, digamos, niveles de depresión o si siempre es la misma intensidad, los mismos síntomas y los mismos desarrollos. La pregunta es muy interesante y tendría varias vertientes. Sí. La primera es que las depresiones pueden ser leves, moderadas o graves, dependiendo de la intensidad de los síntomas. Obviamente las más graves se asocian más con una gran inhibición, con que el paciente se aísla tanto, pierde la capacidad de estar con el medio, que usted lo ve apagado, lo ve ensimismado. No sé si ustedes han visto una imagen de Van Gogh donde está el señor todo triste, deprimido, que es el señor que se está esperando la muerte. El segundo punto, entonces tenemos leves, moderadas y graves. Pero el que sea leve no quiere decir que el paciente no sufra. Ahora, la depresión tiene otro problema, y es que independiente que sea leve o moderada, puede repetir. Y en la medida en que tenga un nuevo episodio, ese episodio se vuelve más intenso y dura más. Exactamente. Y dura más. Por eso al final, muchos pacientes tienen depresiones larguísimas y se empiezan a creer que ellos son así. Y aparece una depresión que se llama la distimia, que es una depresión leve crónica, donde la persona, uno podría pensar que sería un poquito, todo es difícil para ella, yo como que quiero salir, pero como me cuesta tanto trabajo, y la gente le dice, es que tan pesimista que es, pero ese es un problema de una depresión que se quedó ahí. El otro punto es que las depresiones pueden variar algunos síntomas, obviamente dependiendo de la edad. En los niños hay depresiones, sí, claro. Pero las depresiones de los niños no están acompañadas de suicidio porque el niño no tiene la percepción de muerte, pero van a estar acompañados de mucho miedo. Sí, miedo a que los abandonen, miedo a hablar en público, miedo a enfermarse, con muchos síntomas físicos. En el adolescente, la depresión puede estar enmascarada, como produce ansiedad, por el alcohol y la marihuana. Porque para quitarme la ansiedad el alcohol funciona, y para quitarme la ansiedad la marihuana funciona. Entonces a veces se vuelve una adicción, que la tratan como adicción, va a las clínicas de rehabilitación y apenas sale, vuelve otra vez a consumir, porque nadie ha tratado la depresión, que es la que está causando eso. Verdadero círculo vicioso. Sí. Es un círculo vicioso, más que un círculo vicioso, es un círculo que se repite, lo llaman la puerta de vaivén, la rotatoria, porque el paciente entra y cambia. Sale de una y entra otra. Pero nadie le ha arreglado el problema de la depresión. El otro punto es el paciente anciano. Ese es otro que tiene grandes dificultades para poderla manejar, porque siempre vamos a pensar que tiene razones para estar así. Claro, como se pensionó, como se fueron los hijos, el síndrome del nido vacío, como quedó viudo, entonces tiene derecho a estar deprimido. No, no es cierto. Entonces la gente no le pone cuidado al anciano. Con un problema grave, y tú me dices que en el próximo, vamos a hablar después del suicidio, pero el suicidio en el anciano es el suicidio más letal. Porque si nosotros pensamos que mirando las estadísticas en las personas jóvenes, por cada persona que se suicida, se hacen 20 intentos de suicidio. En el anciano, por cada persona que se suicida son 4. Lo cual quiere decir que los ancianos, cuando lo intentan suicidarse, están decididos a suicidarse. Están decididos totalmente. Sí. Y ahí vienen factores importantes, como por ejemplo el manejo de la viudez. La gente siempre le van a decir, si usted está joven, ya mire, Mauricio, consígase otra. Pero hay otras más mujeres. No, resulta la viudez es, por estadísticas, el estresor, o sea, el momento de estrés más grande que puede uno vivir es la viudez. Mucho más que quedarse sin trabajo, mucho más que lo llevan a la cárcel. Es la situación más porque se queda solo y su proyecto de vida se altera. Y esa alteración de la viudez no solamente en los ancianos, se ha visto en los jóvenes y es un trabajo de la Organización Panamericana de la Salud, que aún a los 30 años que usted quede viudo, tiene un riesgo de suicidio más alto que las personas de su misma edad. Claro. Si pudiéramos ilustrar más a los televidentes, doctor, le voy a pedir ahí su paciencia para que me entienda. Por ejemplo, en un niño, ¿cómo un padre puede detectar que un niño está deprimido? En un comportamiento diario, digamos que hoy lo vi, que no quiso ir al colegio, que estaba acostado todo el tiempo, que no veía televisión, que no quería jugar. ¿Cómo podemos identificar? Está diciendo los síntomas. Así más o menos. Está diciendo los síntomas. ¿Qué hace un niño? Un niño lo que hace es jugar, ver comer, televisión y sus juegos. Ver televisión e ir al estudio. Esas son las cosas que hace un niño. Si un niño deja de comer,
Si un niño deja de jugar y si un niño deja de dormir, hay que buscarle algo. Ahí hay un problema. Ahí hay un problema, hay que buscar. En un solo día, 2 días, ya. Obviamente estamos hablando, y vale la pregunta, es que cuando hablamos de depresión estamos hablando de un tiempo largo. Larguito. Tiene que ser entre 10 y 15 días con el mismo síntoma para poder hablar de eso. Igual que pasa con la fiebre. Yo puedo tener fiebre hoy y eso no quiere decir que tenga una infección. Puede ser una virosis que está pasando, etcétera. Pero usted también decía de los miedos, ¿no? Quedarse solo en la casa de pronto, pesadillas. Claro, pero los síntomas grandes son esos. Exactamente. En un adolescente. En el adolescente vas a encontrar aislamiento, irritabilidad, la agresividad, pero también la tristeza, la sensación que ellos tienen de que no me importa nada, como que no vale nada. Y ahí viene cosas que, por ejemplo, uno piensa que los emos son depresivos. Aparentemente los emos, como algunas tribus urbanas que llaman ahora, el emo es más una persona que trata de llamar la atención. La atención, sí. Los emos son de estrato 4 para arriba. Estrato 4 para arriba, sí. Sí, porque no pueden ponerse todas las cosas. Entonces, pero detrás de los emos sí hay un problema, que es los problemas de alimentación. En ellos sí están los problemas de alimentación que están enmascarados por eso. Entonces también podemos ver que el adolescente que deja de comer o que está comiendo mucho, que duerme mucho o duerme poco, el adolescente que se vuelve irritable, que deja de rendir académicamente. Con un punto importante, cuando esos comienzan a decir que regalo todas mis cosas, que esto lo dejo a tal persona, etcétera, pilas. Ese se está despidiendo. Ese se está despidiendo. ¿Sí? Porque el adolescente, como todas las personas deprimidas, no hablan de su depresión. Y no hablan de su depresión porque no encuentran con quién comunicarse y quién no entiende. Ni siquiera los médicos. Hoy sabemos que los pacientes que se suicidan, el 80% fueron del médico en el mes anterior, pero fueron a quejarse de otras cosas. No iba a decir, oiga, doctor, yo vengo porque me voy a suicidar. Exactamente. ¿Sí? Porque ahí primero, el médico, no todos los médicos están preparados. Segundo, existe ese mito de que si yo hablo con usted del suicidio, lo estoy impulsando al suicidio. Y tercero, muchos de los médicos no ven la depresión como una enfermedad. No es culpa de ellos. Las facultades de medicina no enseñan sobre la depresión. Bueno, hablemos de una persona ya de pronto en una edad económicamente muy activa, digamos, que de pronto es fácil enmascararla o se va detrás de otros síntomas. Pero en el caso, por ejemplo, de mujeres, ¿cómo se puede también ver que una mujer está deprimida? Así esté muy económicamente activa, porque de pronto pues el desempleo, lo que usted decía hoy, si la dejó el novio o está en un estado de viudez. Pero hablemos de una persona que digamos, esté normal la depresión, ahí hay otro mito, sí, de pensar que las mujeres todo es hormonal. Exactamente, eso no es cierto, es decir, porque todas las mujeres, si fuera hormonal, todas se deprimirían en la menopausia, y resulta que no. ¿Quiénes se van a deprimir en la menopausia? Las que se han deprimido antes, las que han tenido depresiones previas. Hay fenómenos, por ejemplo, como el síndrome premenstrual, en la cual las mujeres en los días previos a la venir la menstruación se vuelven irritables, no duermen, se deprimen. Son 5 días. Ellas se acostumbran a que pasan los 5 días. Los muchachos dicen, oiga, es que está regluda. Y ellas sienten que tienen el problema. Pero si usted pone a mirar 5 días al mes, por un año son 60 días. Son 2 meses que está enferma. Por 20 años o 30 años que tiene hormonas, ¿cuánto va a estar sufriendo? Y si eso no le pasa a todo el mundo, hay que mirar qué es lo que está pasando. Si aparecen los síntomas de la depresión en la mujer, van a ser iguales que los de los hombres. La única diferencia es que la mujer va a consultar por ellos. Y obviamente pues va a consultar porque no duerme, porque está muy angustiada, porque perdió apetito, porque subió de peso, porque no está rindiendo, etc. En el hombre no consulta tanto porque no está bien que yo consulte por mis problemas. Y segundo lugar, machismo, ¿no? Yo no sé hasta dónde puede ser machismo, hasta dónde es una situación de educación. ¿De educación y que el hombre no expresa emociones. La mujer expresa emociones y continuamente está hablando de cómo se siente. Del tema, ¿no? De cómo se siente. Ella va y habla de cómo están los hijos y, hombre, cómo me gustó tal cosa y está bonita y dónde lo compró. Los hombres hablamos de resultados. Es más evidente que la mujer se dice, me siento deprimida. Claro. Pero el hombre entonces va a esconderse la depresión en el alcohol. Eso sí es totalmente cierto. Cuando un hombre está deprimido y llora, ponga la firma que se va a buscar el médico. Y es el momento en que el hombre está sufriendo más, porque no puede contener las lágrimas. Que una mujer llore y esté deprimida, todos podemos decirle que sí, claro, hasta está cierto triste. punto es normal.
lo vemos. Comillas. Es que es otro problema, porque como es normal que las mujeres lloren, entonces no diagnosticamos la depresión en la mujer. Como es, exactamente. Bueno, nos quedan 3 minuticos para hablar de el tratamiento como tal de la depresión. Tiene que ser a través de medicamentos, a través de qué se le puede dar como la luz al final del túnel para esta enfermedad. Bueno, desde el punto de vista de un tratamiento médico adecuado sería primero prevenirla. Prevenirla. Entonces, ¿cómo la vamos a prevenir? Pues haciendo los diagnósticos tempranos. Hay personas en riesgo. Sí. Tendríamos que prevenir cómo ayudar a esos niños que definitivamente pasaron por esa situación tan dolorosa del maltrato. Del maltrato, del abuso. Definir y manejar todo esto que hacen ustedes los medios de comunicación, todo esto es prevención, de que la gente pueda consultar muy tempranamente Que estén pendientes del y tema. estén pendientes de eso. Después viene cómo manejar el episodio depresivo y cómo evitar que tengan nuevos episodios. Entonces, el primer episodio hay que manejarlo muy bien, porque en la medida en que nosotros hagamos un tratamiento Mucha prevención. largo, adecuado, con las dosis adecuadas, va a funcionar. Los tratamientos siempre son médicos y psicológicos. Los tratamientos siempre son desde los dos puntos de vista. A veces necesitamos utilizar fármacos y psicoterapia, pero siempre vamos a tener que necesitar apoyar a la gente, educar al paciente, educar a la familia y enseñarle a cambiar el estilo de vida. Entre esos, un factor que veíamos era el estrés. Entonces tenemos que enseñarle a que afrontar estrés. Ese afrontar estrés implica que programe su vida, que controle sus situaciones, que obviamente tiene que buscar un hobby, que tiene que cambiar sus relaciones interpersonales, que tiene que aprender a planear y a disfrutar su proyecto de vida. Hay gente que no tiene proyecto de vida, hay gente que trabaja y no tiene nada más que hacer que trabajar porque todo lo demás se olvidó. Y prevenir las recaídas, en algunos casos, sobre todo como comentábamos, en las familias que tienen un problema genético, todavía no tenemos la ingeniería genética que lo cambie. Que lo cambie, sí. Entonces necesitamos fármacos que eviten la aparición de la fármacos depresión. son los más usuales? Se llaman estabilizadores, entonces está el litio, está la motrigina, está el ácido valproico, que son sustancias que no son tranquilizantes, no son antidepresivos, no producen dependencia, pero evitan que aparezca la depresión. Bueno, después de comerciales vamos a seguir hablando de este tema, el tema de la depresión asociada pues a la angustia, al pánico también. Estamos con el doctor Jorge Telles, presidente de la asociación que lucha contra la depresión y el pánico. Después de comerciales vamos a hablar también un poquito de eso, de los pánicos, que muchas veces son síntomas de esa depresión, y por supuesto del tema del suicidio aquí en Café Democrático esta tarde por TV Red.